El sonido amortiguado de los pasos resonaba sobre el mármol helado. La sala, llena de figuras imponentes, parecía ceder bajo el peso de sonrisas falsas y miradas sesgadas. Marco Aurelio, el emperador filósofo, caminaba entre esos hombres que días antes habían jurado lealtad eterna, pero que ahora a sus espaldas murmuraban traiciones. La historia recuerda poco a esos senadores menores, esas voces vacías. Pero Marco permanece eterno. Porque mientras ellos buscaban validación a través de intrigas y adulaciones, él buscaba algo infinitamente más raro, la aprobación de su propia conciencia. Y es en ese silencio ensordecedor del desprecio donde nace la pregunta que guiará nuestro viaje de hoy. ¿Por qué seguimos insistiendo en buscar valor donde apenas somos tolerados? Cuando ponemos nuestra autoestima en manos de otros, nos convertimos en prisioneros de una cárcel invisible. Los antiguos estoicos, con su sabiduría casi olvidada, llamaban a esta prisión la tiranía de la opinión pública. Para ellos, el verdadero imperio era interno, un dominio inquebrantable donde ni los elogios ni las ofensas tenían poder. ¿Cuántas veces has moldeado tus palabras para ser aceptado? ¿Cuántas veces has escondido tus sueños por miedo al juicio? Cada pequeña concesión, aunque parezca inocente, va cimentando ladrillo a ladrillo una celda emocional. Y en esa celda, la llave nunca estuvo en manos de quien te juzga, sino siempre en las tuyas. Si la esclavitud de la mirada ajena es tan insidiosa, ¿cómo encontrar entonces la liberación? Tal vez nadie haya respondido a eso con más fuerza que Epicteto, el esclavo que, aún encadenado, era más libre que sus amos. Imagina, azotado, humillado, tratado como un objeto, Epicteto entendió que nadie podía controlar su mente, solo su cuerpo. Él decía, puedes encarcelarme, golpearme, incluso matarme, pero nunca podrás obligar a mi alma a rendirse. Esa es la libertad que hoy se nos escapa. Perdidos en redes sociales, en círculos de amistades tóxicas, buscamos aprobación como si fuera oxígeno, y cada me gusta, cada elogio vacío, se transforma en un grillete pulido, invisible pero brutal. Imagina ahora tu vida como un espejo, pero ese espejo ha sido arrojado al suelo y hecho añicos en 1000 pedazos. Cada fragmento refleja una versión distorsionada de ti. Lo que tus padres esperan, lo que tus amigos exigen, lo que los desconocidos juzgan, y mientras intentas verte en esos fragmentos, tu verdadera imagen se pierde. ¿Cómo confiar en tu propia esencia si tu referencia siempre es el otro? Quizás, para empezar a reconstruirte, sea necesario algo radical. Dejar de intentar verte a través de los ojos de los demás y aprender poco a poco a mirarte de adentro hacia afuera. Pero, ¿cómo lograrlo en un mundo que susurra todo el tiempo, complácete para ser aceptado? La primera arma es reconocer la ilusión. Cada vez que te sorprendas cambiando para agradar, pregúntate, ¿estoy traicionando quién soy por migajas de aceptación? Esa pregunta, tan simple como brutal, revela la trampa. Desde niños nos condicionan a buscar aplausos, a temer el silencio. Y sin embargo, es en el silencio, ese silencio incómodo, pesado, que pocos soportan, donde reside la verdadera fuerza. Séneca, el brillante consejero de Nerón, conoció como pocos el veneno de la ingratitud. Traicionado, acusado injustamente, obligado a retirarse en desgracia, pudo haber suplicado por aceptación, pero eligió el exilio interior. Prefirió ser fiel a sus principios que doblegarse para agradar a quienes no lo merecían. En la carta que escribió antes de su muerte hay una frase que aún resuena como un trueno: quien depende de la estima de los demás para vivir, ya está muerto en vida. Si queremos seguir los pasos de estos gigantes, debemos cultivar una habilidad rara, la indiferencia estratégica.
No se trata de ser fríos, cínicos o arrogantes. Se trata de elegir sabiamente dónde invertir tu energía emocional, de aprender a decir, con serenidad, tu opinión sobre mí no altera quién soy. Imagina construir dentro de ti un castillo donde los vientos de la crítica y el desprecio golpean las murallas y regresan inofensivos. Ese castillo, llamado Apateia por los antiguos, no está hecho de piedra sino de autoconocimiento. Para visualizarlo, piensa en una corona hecha de arena. Alguien con gran solemnidad la coloca sobre tu cabeza. Al principio te sientes engrandecido, pero entonces sopla el viento y se deshace en polvo. Así es la validación externa, frágil, efímera, ilusoria. Construir tu valor basado en ella es como construir castillos de arena a merced de la marea. ¿Y quién mejor para ilustrar esa fuerza interior que Abraham Lincoln? Criticado, ridiculizado, perseguido políticamente, Lincoln no moldeó sus acciones para ser aplaudido. Mantuvo el foco en sus valores, aunque eso significara soledad y oposición. Al final, no fueron sus críticos quienes pasaron a la historia. Fue él. Y esto nos enseña una lección preciosa. No es el ruido de las masas lo que define tu legado. Es la constancia silenciosa de tus principios. Pero, al fin y al cabo, ¿cómo empezar a practicar esta revolución silenciosa? Un ejercicio sencillo y poderoso. Cada día, escribe 3 cosas que valoras de ti mismo, independientemente de la opinión ajena. 3 virtudes, 3 fortalezas, 3 compromisos internos. Al reforzar esas raíces internas cada día, poco a poco, te volverás inquebrantable como un árbol que no teme la tormenta. Sin embargo, la presión por encajar nunca fue tan alta como ahora. La sociedad moderna impone estándares inalcanzables, exige sonrisas constantes, aplausos instantáneos. Es una maratón agotadora para ser aceptado. Resistir a eso es un acto de rebeldía filosófica, un acto de coraje, un acto estoico. Marco Aurelio lo sabía. Gobernando un imperio en decadencia, rodeado de traiciones y sabotajes, escribió en su diario, sin saber jamás que esas palabras serían leídas por millones siglos después, que la aprobación ajena es como el aroma del incienso, agradable, pero prescindible. No busques ser alabado, sé bueno, y punto. Para hacerlo práctico en tu día a día, te propongo un ritual estoico matutino. Antes de salir de casa, respira hondo y pregúntate, ¿qué quiero conquistar hoy? ¿Para mí mismo? No sigas adelante sin una respuesta clara. Esta práctica sencilla puede marcar la diferencia entre vivir atado al mundo o caminar con tus propios pasos. Y aunque a veces la tentación de buscar aprobación regrese y regresará, recuerda, la sensación de ser aceptado es como un eco en el desierto. Resuena fuerte por un momento, pero luego se pierde en el vacío. Si basas tu valor en eso, vivirás eternamente sediento. Entonces, ¿qué es ser verdaderamente libre? Ser amado por todos, ser aplaudido en las redes, ser respetado en todas partes. ¿O será caminar solo, con la cabeza en alto, aunque nadie esté aplaudiendo? Esa es la libertad que pocos se atreven a conquistar. La libertad que nace no de convencer al mundo, sino de convencerse a uno mismo. Al final de su vida, Séneca demostró que la dignidad es invencible. Condenado injustamente a muerte, eligió morir en serenidad. Sus verdugos tuvieron poder sobre su cuerpo, pero jamás sobre su espíritu. Ese es el tipo de victoria que ninguna crítica, ningún desprecio, ningún abandono puede arrebatar. Y ahora te pregunto, cuando te miras al espejo hoy, ¿qué espejo estás usando? ¿El tuyo propio o el espejo roto de las expectativas ajenas? Imagina por un instante una ciudad sitiada. Los enemigos rondan las murallas, atacan las puertas,
lanzan flechas y fuego. Pero dentro de esas murallas existe un santuario intacto, una fortaleza que no puede ser destruida. Así también debe ser tu alma. En un mundo que intenta invadir tus pensamientos, manipular tus emociones y quebrar tu voluntad, es esencial levantar muros invisibles, no para aislarte del mundo, sino para protegerte de su influencia. La pregunta ahora es, ¿cómo construir esa fortaleza interior? ¿Cómo forjar un alma que ni los aplausos ni las ofensas puedan corromper? Comenzamos comprendiendo un principio fundamental de los estoicos. Solo controlas tus acciones y tus reacciones. Todo lo demás, opiniones, críticas, expectativas, amor o desprecio de otros, pertenece a la esfera de lo que no depende de ti. Epicteto decía, algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Esta frase, aparentemente sencilla, es un pilar de poder. Imagina, al dejar de luchar contra lo que no puedes cambiar, toda la energía que antes desperdiciabas en frustración se redirige hacia el crecimiento interior. Como canalizar el curso de un río, de una inundación destructiva a una fuerza que mueve molinos y genera vida. El primer paso es erigir el muro del discernimiento. Visualiza ese muro construido con grandes piedras de sabiduría. Cada piedra representa una verdad que has interiorizado. Cada vez que recibas una crítica, pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, y casi siempre lo es, entonces, como un verdadero guardián de tu fortaleza, dejas que la crítica golpee y rebote. Ninguna flecha atraviesa un muro sin grietas. Ninguna palabra hiere a quien ha decidido que su valor no está en subasta. Sin embargo, esta práctica no se logra en un día ni en una semana. Los estoicos nos enseñan que construir la fortaleza del alma es un trabajo diario, como cultivar un árbol raro. Marco Aurelio escribía para sí mismo cada día como un jardinero que cuida con esmero sus plantas. No escribía para ser admirado, sino para recordarse lo que realmente importaba. Quizás ha llegado el momento de que tú también inicies tu propio diario estoico, registrando cada amanecer lo que es esencial y lo que es trivial, lo que merece tu energía y lo que debe ser solemnemente ignorado. Una práctica poderosa es la anticipación negativa, que los estoicos llamaban premeditatio malorum. Imagínate cada mañana previendo los obstáculos, las críticas y las decepciones que podrían surgir. No como un pesimista, sino como un estratega sabio que refuerza sus muros antes de la tormenta. Si ya esperas que el mundo sea imperfecto, cuando lo imperfecto ocurra, estarás preparado. Es como entrar en batalla llevando ya una armadura de aceptación y coraje. Pero atención, esa fortaleza no debe endurecer tu corazón hasta volverlo amargo. Todo lo contrario, una verdadera fortaleza te permite amar de manera más libre. Cuando ya no necesitas la aprobación de otros, tu amor deja de ser una moneda de cambio y se convierte en un regalo genuino. Amas, perdonas y entregas sin esperar nada a cambio. Como decía Séneca, el sabio se basta a sí mismo, pero aún así desea amigos, no porque los necesite, sino porque siente placer en ofrecer amor. Otro aspecto crucial, tu fortaleza será constantemente puesta a prueba. En cada mirada de desprecio, en cada palabra injusta, el mundo buscará encontrar una grieta en tus muros. Y en esos momentos debes recordar que ser herido muchas veces es una elección. La ofensa solo daña a quien decide llevarla consigo. Imagina a un soldado cubierto de armadura dorada. Las flechas golpean, resbalan y caen sin causar daño. Así debe brillar tu alma, protegida, resiliente, libre. La historia nos ofrece ejemplos reales de esta fortaleza.
Piensa en Sócrates, acusado injustamente y condenado a muerte por enseñar a pensar. En su defensa pudo haber suplicado, manipulado, vendido su alma, pero prefirió mantener su integridad. Bebió la cicuta sonriendo, porque su espíritu ya era invulnerable. Podían arrebatarle la vida, pero no manchar su alma. Ahora visualiza tu propia fortaleza. Observa tus muros, tus torres, tu patio interior. Pregúntate, ¿dónde aún existen grietas? ¿En qué momentos entregas tu paz al enemigo? ¿En qué situaciones permites que la opinión ajena dicte tu valor? Identificar esas fragilidades es el primer paso para reforzarlas. Cada vez que resistes una provocación, cada vez que eliges mantener la calma ante la crítica, colocas una nueva piedra en tu fortaleza, lenta, pero implacablemente. Recuerda también, una fortaleza no se construye solo. Los antiguos estoicos buscaban la compañía de sabios, amigos que los elevaran, no que los contaminaran con veneno emocional. Escoge a tus aliados con sabiduría. Rodearte de personas que valoren el coraje, la autonomía y la verdad fortalecerá tus muros internos de manera silenciosa, pero profunda. Finalmente, comprende que la fortaleza del alma no es un destino, sino un camino. Cada día construyes, ajustas, refuerzas. Habrá días en que aparecerán pequeñas grietas, críticas que duelen, rechazos que resuenan, pero recuerda, un muro no cae con un solo golpe y un alma verdaderamente libre nunca se rinde ante un juicio injusto. Así, paso a paso, piedra a piedra, te conviertes en el señor absoluto de tu propio imperio interior. Imagina una hoguera encendida en medio de la noche. Ilumina, calienta y acoge, pero si se descontrola, devora todo en llamas incontrolables. Así son las emociones, fuentes de energía vital que pueden iluminar nuestro camino o consumir toda nuestra vida. El gran desafío que se nos plantea, especialmente para quienes siguen el camino estoico, no es extinguir el fuego, sino aprender a dominarlo. La frialdad no es una virtud, la frialdad es la muerte emocional. El verdadero sabio no es el que no siente, sino el que siente profundamente sin perderse en el torbellino de las pasiones. Los antiguos maestros lo sabían bien. Epicteto, al instruir a sus discípulos, no decía, no sientas, sino no te dejes arrastrar. Hay una diferencia abismal entre sentir el dolor de una pérdida y ser consumido por ella, entre sentir la rabia ante una injusticia y dejarse dominar por la furia. Dominar las emociones no significa construir un muro de piedra alrededor del corazón. Significa convertirse en un conductor, como un hábil timonel que cruza mares embravecidos sin naufragar. El primer paso hacia este dominio es el reconocimiento, admitir ante uno mismo que surgirán emociones intensas y que eso es natural. No hay vergüenza en sentir miedo, tristeza o ira. El error está en permitir que esas emociones tomen el control de la mente y dicten nuestras acciones. Marco Aurelio, incluso siendo el hombre más poderoso del mundo, escribía sobre sus batallas internas. No dejes que tu mente sea dominada por impulsos bestiales, porque entonces serás simplemente otro esclavo del azar. ¿Y cómo reconocer cuándo estamos siendo arrastrados? La respuesta está en el cuerpo: respiración agitada, músculos tensos, pensamientos acelerados. Son señales claras de que la mente racional está siendo sitiada por la emoción bruta. El secreto no es reprimir, sino observar. Como un científico frente a un experimento, curioso, atento pero sin implicarse, imagina ser un sabio a la orilla del río, observando la corriente impetuosa de la rabia o la tristeza pasar.
La ves, la sientes, pero no te lanzas al agua para ser arrastrado. Otro poderoso concepto es el de la ataraxia, la tranquilidad del alma. Los estoicos aspiraban a una mente serena como un lago al amanecer, donde nada externo pudiera perturbar su superficie. Pero atención, la serenidad no es indiferencia, no es ausencia de sentimientos, sino presencia continua de conciencia. Cuando amamos y somos traicionados, sentir dolor es humano, pero permitir que ese dolor nos convierta en seres amargos, desconfiados o vengativos es una derrota espiritual. Dominar las emociones es sentir plenamente y decidir no actuar ciegamente. El entrenamiento para ese dominio empieza en lo pequeño. Una mirada desafiante, una crítica injusta, una espera irritante. Cada una de estas situaciones es un campo de entrenamiento para el alma. En lugar de reaccionar automáticamente, respira hondo, cuenta hasta 3. Pregúntate, ¿qué haría ahora un sabio? Practicar esta pausa consciente fortalece el músculo de la serenidad, hasta que en las grandes tormentas de la vida permaneces firme como una roca. Cicerón, el gran orador romano, comprendía la fuerza contenida en la palabra no dicha, en la reacción contenida, en el impulso dominado. Para él, el autocontrol era la esencia de la verdadera elocuencia. La mayor victoria es vencerse a uno mismo. Dominar las emociones es, por tanto, la victoria más noble, porque es la única que nadie puede arrebatarte. Sin embargo, se requiere precaución. Muchos, en su afán de dominar sus emociones, caen en la trampa de la insensibilidad. Se vuelven duros, fríos, aislados, pero el alma humana no fue creada para ser un desierto estéril. Fue creada para ser un jardín cultivado. Y el amor, la compasión, la alegría genuina son las flores más hermosas de ese jardín. No se trata de extinguir el sentir, sino de pulirlo, como quien transforma una piedra en bruto en una joya. Para lograrlo, practica la compasión contigo mismo. Acepta tus momentos de debilidad sin un juicio brutal. Cuando falles, y fallarás como todos nosotros, no te castigues emocionalmente. Séneca nos enseña, errar es humano, pero persistir en el error por orgullo es locura. Cada caída es una lección. Cada debilidad expuesta es una oportunidad para fortalecer aún más tu fortaleza interna. Recuerda, dominar las emociones es como aprender a bailar con el fuego. Lo suficientemente cerca para sentir su calor, pero no tanto como para quemarte. Es encontrar ese equilibrio donde la razón y la emoción caminan de la mano, sin que una destruya a la otra. Cuando alcanzas ese estado, descubres una libertad tan inmensa, tan inquebrantable, que ni la tragedia, ni el éxito, ni el abandono, ni la gloria pueden arrebatártela. Y entonces surge la pregunta inevitable: si dominar las emociones es posible, ¿cómo podemos transformar nuestras cicatrices emocionales en fuerzas aún mayores? Imagina un jarrón de porcelana caído al suelo, roto en 1000 pedazos. Para muchos sería simplemente ruina, pérdida, un final. Pero en Japón existe un arte milenario llamado kintsugi, donde las grietas de un objeto se reparan con oro fundido, transformando las cicatrices en marcas de belleza y valor. ¿Y si te dijéramos que tu alma puede ser tratada de la misma manera? ¿Y si los dolores que cargas, esas traiciones, rechazos, fracasos, no fueran heridas a ocultar, sino medallas a exhibir? La transformación de las cicatrices emocionales en fuerza inquebrantable es el viaje más noble que uno puede emprender. Las cicatrices emocionales son inevitables. No importa cuán cuidadoso seas, cuán puras sean tus intenciones, vivir es exponerse al riesgo del dolor. Marco Aurelio, en su Soledad de Emperador, reflexionaba sobre esto cuando escribió:
Acepta de buen grado lo que el destino trae, porque está forjado por la misma razón que tú. En otras palabras, no son los eventos los que nos rompen, es nuestra resistencia a ellos. Cuando nos negamos a aceptar el dolor, éste nos corroe. Cuando lo abrazamos, nos pule. Transformar una cicatriz en fuerza comienza con una aceptación radical, no una aceptación pasiva de quien se resigna a sufrir en silencio, sino una aceptación activa, mirar de frente al dolor, comprenderlo e integrarlo en la propia historia. Así como los antiguos guerreros mostraban con orgullo sus marcas de batalla como pruebas de su coraje, nosotros también debemos mirar nuestras heridas como testimonios vivos de que hemos sobrevivido, y más aún, de que hemos crecido. Esta transmutación exige que dejemos de preguntar ¿por qué a mí? Y empecemos a preguntar ¿qué puede enseñarme esto? Cada decepción puede enseñar resiliencia, cada rechazo puede enseñar independencia, cada humillación puede enseñar verdadera humildad. Pero solo si tenemos los ojos del sabio para ver más allá del dolor inmediato. La vida, en este sentido, se convierte en una gran escuela donde las cicatrices son los diplomas más valiosos. Piensa en ejemplos históricos. Piensa en Nelson Mandela, que pasó 27 años en una prisión diminuta, aislado, humillado, tratado como subhumano. Pudo haber salido de allí como un hombre quebrado, amargado, vengativo, pero no. Mandela emergió como un gigante moral. Transformó sus cicatrices en puentes, su dolor en alianzas, su ira en compasión. Su alma, lejos de destruirse, se expandió hasta tocar al mundo entero. El secreto de esta transformación radica en una decisión silenciosa e íntima. La decisión de no permitir que el dolor sea un final, sino un comienzo. Cada vez que una herida se abre en nosotros, también abre un espacio para que algo nuevo crezca. El sufrimiento no tiene por qué ser la tumba de nuestra fuerza. Puede ser su matriz. Para practicar esta transformación en la vida cotidiana, propongo un ejercicio estoico de visualización. Cada noche, antes de dormir, piensa en un momento doloroso de tu día o de tu historia. Revive la emoción sin censura, pero en lugar de quedarte atrapado en el sentimiento de injusticia o rabia, pregúntate, ¿qué puede fortalecer en mí este momento? Luego imagina esa cicatriz siendo rellenada con oro, como en el kintsugi. Visualízate no como alguien roto, sino como alguien embellecido por las marcas de la lucha. Y nunca olvides, las cicatrices más profundas cargan las lecciones más poderosas. El dolor del rechazo puede enseñar amor propio. El dolor de la pérdida puede enseñar gratitud. El dolor de la traición puede enseñar discernimiento. Si aceptamos esta alquimia emocional, entonces cada sufrimiento vivido se convierte en otro ladrillo en la construcción de un alma verdaderamente invencible. Sin embargo, es fundamental comprender que llevar cicatrices no es lo mismo que llevar rencor. El rencor es una prisión disfrazada. Nos mantiene encadenados a quienes nos hirieron. Liberarse es aceptar la herida, extraer su sabiduría y seguir adelante livianos, sin el peso del odio. Como decía Séneca, perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Y así te conviertes en algo más raro que el oro, alguien que no solo sobrevive a las tormentas de la vida, sino que utiliza cada gota de esa tormenta para construir su grandeza. Pero ahora surge una pregunta inevitable, como un susurro en las murallas recién construidas de tu fortaleza interior. Si nuestras cicatrices se convierten en nuestra fuerza, ¿cómo proteger esa fuerza recién nacida de las tentaciones silenciosas del mundo moderno, que constantemente intentan alejarnos de nuestra esencia?
Vivimos tiempos en los que todo parece estar diseñado para distraer, anestesiar y desviar. Cada clic, cada desplazamiento, cada notificación que parpadea en la pantalla nos arranca un poco más de nosotros mismos. Es una era de escaparates, todos expuestos, todos buscando ser vistos, todos luchando por captar la atención ajena, y tan pocos verdaderamente presentes consigo mismos. Y es en este escenario ruidoso y vacío donde surge el mayor desafío para quien desea construir un alma fuerte, protegerla de la corrosión silenciosa de la superficialidad. Imagina tu alma como una antorcha encendida en medio de un vendaval constante. Si no la proteges con tus manos en forma de cuenco, si no la resguardas con vigilancia y ternura, el soplo incesante del mundo la apagará. Marco Aurelio, con todo su peso imperial y todas las tentaciones del poder absoluto, escribía para sí mismo: mantente sencillo, bueno, puro, serio, desapegado y justo, reverente hacia lo divino y benevolente hacia los hombres. Él sabía, el verdadero peligro no venía de los bárbaros a las puertas de Roma. El mayor peligro venía de la distracción interior, del olvido de uno mismo. Proteger el alma comienza reconociendo que la superficialidad no es solo una característica del mundo exterior, es una amenaza constante dentro de nosotros. La necesidad de aprobación, el placer fugaz de la comparación, la seducción de la vanidad. Todo eso son fisuras en las murallas de nuestra fortaleza interior. Cada vez que buscamos desesperadamente aprobación, debilitamos nuestra alma. Cada vez que elegimos la apariencia en lugar de la esencia, perdemos un fragmento de nuestra integridad. El primer movimiento para proteger el alma es el cultivo consciente de la profundidad. Esto exige desacelerar, respirar, reflexionar. En un mundo donde todos gritan para ser escuchados, el verdadero rebelde es aquel que elige el silencio para escucharse a sí mismo. No el silencio vacío de la apatía, sino el silencio fértil de la introspección. Séneca aconsejaba reservar cada día un tiempo de soledad para examinar la propia conciencia, como quien limpia un espejo empañado. Sin este ejercicio, el alma se vuelve opaca, confusa y vulnerable. Otro pilar esencial es el discernimiento. Elegir cuidadosamente con qué te alimentas emocional y mentalmente. Hoy, más que nunca, somos bombardeados con información, opiniones, juicios y modas. Pero como decía Epicteto, no nos perturban los hechos, sino nuestras interpretaciones de ellos. Tú puedes elegir no intoxicarte con la superficialidad ajena. Puedes optar por dedicar tu tiempo y tu atención a lo eterno, a lo noble, a lo que fortalece. Para ello, practica el ayuno mental. Cada día, reserva momentos para desconectarte de las redes sociales, de las noticias sensacionalistas, de las comparaciones vacías. Usa ese tiempo para nutrir tu alma con lecturas profundas, reflexiones silenciosas y diálogos sinceros. Imagina este ayuno como la limpieza de un templo, expulsando a los mercaderes ruidosos y devolviendo lo sagrado a su lugar. Y recuerda, proteger el alma no es cerrarse al mundo, sino interactuar con él sin corromperse. Es caminar por el mercado de las vanidades sin vender tu esencia. Es sonreír ante el juego de las apariencias sin apostar tu paz en él. Es comprender que, en un mundo que valora más el envoltorio que el contenido, ser profundo es un acto de heroísmo silencioso. Un ejemplo histórico brillante es Cicerón, quien, incluso frente a una Roma decadente donde las virtudes se negociaban por cargos y favores, persistió en su búsqueda de la verdadera elocuencia y la rectitud de carácter. Aunque sabía que su resistencia le costaría la vida, prefirió ser fiel a sí mismo antes que convertirse en un rostro vacío entre la multitud de oportunistas. Su voz,
Más de 2000 años después, sigue resonando, mientras que los vendilones de su tiempo han sido olvidados. Proteger tu alma es, por tanto, un compromiso diario, silencioso y obstinado. Es comprender que cada pequeña elección, cada pensamiento que aceptas, cada valor que cultivas, cada impulso que dominas, es un ladrillo más en la construcción de tu eternidad interior. Pero ahora surge una nueva cuestión, tan poderosa como inevitable. Si podemos proteger nuestra alma del ruido y de la superficialidad, ¿cómo podemos entonces vivir una vida verdaderamente significativa? Una vida que no solo resista al paso del tiempo, sino que lo trascienda. Cierra los ojos por un instante e imagina. Han pasado 100 años desde tu último suspiro. Las calles han cambiado, las ciudades han evolucionado, nuevas generaciones han surgido, y aún así, tu nombre, tus ideas, tus gestos, viven en los ecos invisibles del mundo. Esta es la promesa de una vida que trasciende el tiempo, no ser simplemente un grano de arena llevado por el viento, sino una roca que moldea el curso del río. Vivir de tal manera que la huella dejada no pueda ser borrada por el olvido. Pero, ¿cómo lograr esta forma de existencia tan rara? Los antiguos filósofos lo sabían. La eternidad no se otorga, se conquista. Marco Aurelio, escribiendo desde su dorada celda de emperador, reflexionaba: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. La verdadera inmortalidad no se encuentra en grandes monumentos de piedra, sino en la coherencia silenciosa de una vida bien vivida. No está en ser famoso ante los ojos del mundo, sino en ser inolvidable para aquellas almas que tocamos. El primer principio para trascender el tiempo es simple y brutal: vivir según principios, no según conveniencias. En un mundo en constante cambio, donde lo que hoy se aplaude mañana se desprecia, solo quien echa raíces profundas en el suelo fértil de los valores eternos permanece en pie. Justicia, coraje, sabiduría, templanza. Estos son los pilares invisibles que sostienen las vidas que resisten la erosión de los siglos. Pero vivir así exige coraje. Coraje para ser impopular. Coraje para elegir el camino difícil, cuando el fácil es más tentador. Coraje para actuar correctamente, incluso cuando nadie mira. Incluso cuando parece que a nadie le importa, porque, como decía Séneca, la virtud basta para ser feliz, no necesita ni la gloria ni la ovación de la multitud. El segundo principio es abrazar la idea del servicio. La vida que trasciende el tiempo es aquella que se vuelve útil no solo para sí misma, sino también para el mundo. Epicteto enseñaba que cada ser humano es parte de un gran organismo vivo y que cada uno tiene el deber de contribuir al todo. Pregúntate cada mañana: ¿de qué manera hoy puedo hacer que el mundo a mi alrededor sea un poco mejor? Una sonrisa ofrecida en medio de la amargura, una palabra de aliento lanzada en la oscuridad, un acto de justicia realizado sin esperar recompensa. Esos pequeños gestos resuenan más allá de cualquier logro egoísta. Luego viene el tercer principio: aceptar la muerte no como un fin, sino como una coronación. Quien teme a la muerte vive encorvado, ansioso, limitado. Quien la acepta vive pleno, vibrante, sin encadenar su alma al miedo. Marco Aurelio no veía la muerte como una enemiga, sino como un cambio de estación, como la inevitable floración de una semilla. Y vivir bien significa prepararse cada día para ese florecimiento final. Vivir de tal manera que, cuando llegue el último día, podamos decir: no he dejado nada por hacer. Es fundamental entender que trascender el tiempo no significa grandeza exterior, sino grandeza interior. Muchos de los nombres que más impactaron la historia, Sócrates, Epicteto, Séneca, no poseían poder militar, no gobernaban imperios, no controlaban vastas riquezas.
Lo que poseían era algo infinitamente más raro, un alma coherente, una vida que era por sí misma un testimonio de la sabiduría que predicaban. Para ello, propongo iniciar un nuevo ritual. Cada noche, pregúntate, ¿hoy he vivido de manera que este día merezca ser recordado? Si la respuesta es no, no te castigues, corrige tu rumbo mañana. Si la respuesta es sí, duerme en paz, sabiendo que, piedra a piedra, estás construyendo algo más grande que tu propia existencia. Ejemplos como Abraham Lincoln, que unió a una nación dividida, como Marco Aurelio, que gobernó en tiempos de peste y guerra sin perder su alma, como Epicteto, que incluso siendo esclavo, se convirtió en uno de los mayores maestros de la libertad interior. Todos ellos nos enseñan que el tiempo respeta e incluso reverencia a aquellos que viven con propósito y grandeza. Y así surge una nueva y poderosa provocación. Si logramos vivir de tal manera que toquemos almas que nunca conoceremos, ¿cómo elegir cada día acciones que sean dignas de ese legado eterno? Imagina que cada acción tuya, por pequeña que parezca, es una semilla lanzada al suelo del tiempo. Algunas germinarán en grandes árboles que darán sombra a generaciones futuras. Otras se perderán en el viento, olvidadas. La pregunta que debemos llevar en el bolsillo cada día, como quien lleva una brújula durante una larga travesía, es simple y brutal. ¿Qué estoy sembrando hoy que merezca ser recordado mañana? ¿Cómo elegir conscientemente actos cotidianos que edifiquen no solo mi vida, sino un legado invisible que sobreviva a mi ausencia? Los antiguos sabían que el carácter se forma en actos diminutos, repetidos en soledad, lejos de los aplausos y los testigos. Marco Aurelio nos recuerda: la verdadera grandeza está en ser grande en las pequeñas cosas. No son las grandes hazañas aisladas las que moldean un legado, sino las pequeñas elecciones, hechas con virtud, acumuladas a lo largo del tiempo, como gotas que esculpen la roca. El primer paso para actuar cada día con propósito eterno es la conciencia plena de la brevedad de la vida. Memento mori. Recuerda la muerte no como una carga sombría, sino como una chispa que ilumina tus elecciones. Cada gesto, cada palabra, cada decisión es única, irrepetible. Puedes desperdiciarla en vanidades y distracciones o puedes moldearla en algo digno de resonar más allá de tu existencia física. Pregúntate ante cada situación: si este fuera el último acto que realizo, ¿me sentiría orgulloso de él? Esta simple pregunta tiene el poder de cortar las ilusiones, limpiar las excusas y alinear tu voluntad con tus valores más altos. No esperes al mañana para ser justo, para ser honesto, para ser valiente. Cada hoy es el campo sagrado donde se siembra la eternidad. Un ejemplo histórico que brilla como un faro es el de Leónidas, el rey espartano, que sabiendo que enfrentaría una muerte segura en las Termópilas, eligió el honor por encima de la supervivencia. Cada paso, cada orden, cada golpe fue dado con la conciencia de que la posteridad podría juzgarlo. Y fue justamente esa elección, en el instante en que todo parecía perdido, la que inmortalizó su nombre entre los héroes de la humanidad. Otro secreto para construir un legado diario es actuar más allá del propio ego. Practica la generosidad silenciosa. No aquella que busca reconocimiento, sino la que se alimenta de la alegría de servir. Como enseña Séneca, ningún beneficio está completo si el beneficio es recordado. Cuando ayudas a alguien sin esperar nada, sin desear aplausos, tu acción se funde con la eternidad, escapando de la vanidad humana. Además, elige la excelencia en lo que haces, incluso en las tareas más simples. Los estoicos despreciaban el culto a la mediocridad,
Para ellos, barrer el suelo con dignidad y atención era tan noble como gobernar un imperio, porque la excelencia no está en la grandeza de la tarea, sino en la grandeza de quien la ejecuta. Elige hacer lo que debe hacerse con alma, con presencia, con amor. Adopta también el hábito diario de la gratitud. No una gratitud superficial, sino la profunda, la que reconoce el regalo del simple hecho de estar vivo y consciente. La gratitud afina la percepción de lo que es verdadero, de lo que tiene valor real. Quien agradece por lo que tiene, actúa con respeto por la vida, y quien respeta la vida, construye un legado de esperanza y fuerza para los que vienen después. Y recuerda, las decisiones que hoy parecen invisibles, como escuchar a alguien con atención, resistir la tentación de mentir o perdonar a quien no lo merece, son los ladrillos dorados del camino que dejarás atrás. No existe neutralidad, o construyes o destruyes, y el tiempo, implacable y justo, recogerá tus huellas para formar la memoria que el mundo conservará de ti. Y ahora surge una nueva pregunta, tan inevitable como el amanecer. Si la vida es esta carrera silenciosa hacia la eternidad, ¿cómo podemos lidiar con el miedo a equivocarnos y aún así actuar con valentía cada día? Hay una sombra que atormenta a todos los que desean vivir con grandeza, el miedo a equivocarse. Susurra en los momentos de decisión, paraliza ante las oportunidades y construye muros invisibles entre nosotros y aquello que podríamos llegar a ser. El miedo al error es, quizás, el mayor verdugo de los sueños. Pero ¿y si te dijéramos que para los antiguos estoicos equivocarse no era el verdadero enemigo? Que el único fracaso real era vivir encadenado por el miedo, sin atreverse jamás. El coraje estoico no nace de la certeza del triunfo, sino de la aceptación serena del riesgo. Epicteto, con su sabiduría forjada en el dolor y la esclavitud, nos recuerda: no es lo que ocurre lo que perturba al hombre, sino su opinión sobre lo que ocurre. Equivocarse, fracasar, tropezar, son solo eventos, neutros. Lo que les da poder destructivo es el juicio que les imponemos, esa etiqueta de fracaso imperdonable que nos enseñaron a temer. Para la mirada estoica, errar es solo información, un peldaño, no un abismo. Para enfrentar el miedo a equivocarse, el primer paso es cambiar nuestra relación con el error. Deja de verlo como una mancha en tu historia. Empieza a verlo como un maestro severo, pero justo. Los errores no son señales de incompetencia, son las herramientas con las que la vida nos talla. Cada vez que te caes y te levantas, es como si pulieras otra capa de tu alma, revelando la esencia más pura que habita en ti. Marco Aurelio, en sus meditaciones solitarias, escribía: cuando enfrentes fallos, no te alteres. Pregúntate, ¿cómo puedo responder a esto de la mejor manera? Esa pregunta lo cambia todo. En lugar de hundirte en la vergüenza o la parálisis, te centras en la acción. El foco deja de estar en la culpa y se traslada al crecimiento. Y en ese movimiento silencioso reside toda la fuerza del estoico: actuar, aprender, refinar, sin jamás traicionarse a uno mismo. El coraje estoico se construye en la aceptación de la vulnerabilidad. Actuar con coraje no es actuar sin miedo, sino a pesar del miedo. Es mirar a la incertidumbre y decir: tal vez caiga, tal vez falle, tal vez me ridiculicen, y aún así elijo avanzar. Porque la verdadera tragedia no es caer, sino no haber intentado caminar jamás. Para fortalecer ese coraje cada día, propongo una práctica de exposición gradual. Elige cada día hacer algo que temas por miedo a equivocarte. Puede ser algo pequeño: iniciar una conversación difícil, compartir una idea, intentar algo nuevo. Con cada acto, debilitas la cadena invisible del miedo y fortaleces los músculos de la acción consciente. Como una espada forjada a golpes de martillo,
Tu valentía se volverá cada vez más afilada y resistente. Otro ejercicio poderoso es la anticipación racional. Imagina el peor escenario posible si te equivocas. Visualiza las consecuencias con objetividad. En el 90% de los casos, verás que lo que temes no es mortal ni irreversible. La mayoría de los errores, en realidad, traen incomodidad temporal, no ruina eterna. Saber esto corta de raíz el drama interno que paraliza a tantos. Y recuerda, el error, cuando se enfrenta con serenidad, enseña resiliencia. Cuando se enfrenta con humildad, enseña sabiduría. Y cuando se transforma en acción consciente, se convierte en la forja de una vida invencible. La historia de los grandes hombres y mujeres está escrita con capítulos de fracasos, arrepentimientos y reinvenciones, y es precisamente eso lo que los hace dignos de ser recordados. Así que, ante el miedo a equivocarte, repítete como un juramento silencioso: no temo caer, temo no levantarme. Y cada vez que tropieces, usa el suelo como impulso para levantarte aún más fuerte. Y ahora surge una nueva pregunta que se insinúa en los pliegues de la mente. Si podemos actuar con valentía frente al error, ¿cómo podemos cultivar la verdadera libertad interior, esa que nos convierte en dueños no solo de nuestras acciones, sino también de nuestros pensamientos y deseos? Cierra los ojos e imagina a un hombre encadenado, aislado, golpeado, y aún así sonriendo serenamente, libre como el viento. Esta imagen, casi imposible para los ojos modernos, fue real en figuras como Epicteto, el esclavo filósofo. Porque la verdadera libertad no se conquista rompiendo grilletes de hierro, sino quebrando las cadenas invisibles del deseo descontrolado, del miedo irracional, de la dependencia de la aprobación externa. Cultivar la libertad interior es la obra maestra de la existencia humana, la única revolución que, una vez conquistada, nadie jamás podrá revocar. La primera piedra de este edificio sagrado es la conciencia radical de lo que está bajo tu control y de lo que escapa a él. Marco Aurelio nos enseña: acepta todo lo que te sucede, porque todo está tejido en la trama de la vida por la misma mano que te creó. No controlas lo que el mundo piensa de ti, ni las circunstancias que encontrarás en el camino, pero siempre, siempre tendrás poder sobre tus actitudes, tus pensamientos y tus reacciones. Y este dominio es el verdadero cetro de los reyes estoicos. Comprender esto cambia todo. Mientras tratamos de controlar lo incontrolable, la opinión ajena, el éxito inmediato, la ausencia de sufrimiento, somos esclavos de fantasmas. Pero cuando retiramos nuestra energía de esas batallas inútiles y la reinvertimos en el dominio de nosotros mismos, comenzamos a experimentar una libertad tan intensa que ni la muerte puede apagarla. Esta libertad interior exige que vigilemos nuestros deseos como un general vigila sus fronteras. Los deseos desenfrenados son como traidores dentro de las murallas del alma. El deseo de aprobación, de comodidad fácil, de fama efímera, todos ellos son semillas peligrosas de servidumbre. Séneca advertía: si quieres ser libre, rechaza los deseos innecesarios. No es la posesión de bienes lo que esclaviza al hombre, sino la sed incontrolable por ellos. Para cultivar esta libertad, propongo un ejercicio brutalmente honesto. Haz una lista, en el silencio de tu conciencia, de todo aquello que crees necesitar para ser feliz. Luego, cuestiona cada elemento. ¿Realmente necesito esto? ¿O me enseñaron a desearlo? Descubrirás que muchos de tus deseos más ardientes son apenas reflejos de expectativas ajenas, no expresiones de tu verdadera naturaleza. La verdadera libertad es silenciosa, no grita, no ostenta, no necesita probar nada.
Es un fuego interno que calienta sin devorar, que ilumina sin cegar. Es la capacidad de sonreír en medio de la tormenta, porque la paz ya fue conquistada en el interior, independientemente del caos exterior. Otro pilar esencial es la práctica diaria de la autodisciplina, no como una cadena impuesta por un carcelero interno, sino como un entrenamiento amoroso de la voluntad. Cada pequeño acto de disciplina, levantarse a la hora prometida, cumplir una palabra dada, resistir un impulso destructivo, es un ladrillo más en la construcción de la fortaleza de la libertad interior. Y más aún, la verdadera libertad no es aislamiento, es conexión sin dependencia, es poder amar sin perderse en el otro, es poder servir sin esclavizarse, es poder liderar sin caer en la vanidad. Como sabían los grandes sabios, quien depende emocionalmente de los aplausos o del rechazo de los demás sigue siendo prisionero, aunque esté rodeado de adulación. Piensa en ejemplos históricos como Sócrates, quien frente a una condena injusta podría haber huido, podría haber renegado de sus principios para salvar su vida. Pero eligió beber la cicuta, sonriendo, porque para él una vida sin fidelidad al alma no era vida, era mera supervivencia vacía. Al cultivar esta libertad interior, te conviertes en un árbol profundo. Tus ramas pueden inclinarse bajo el viento de la crítica o del elogio, pero tus raíces permanecen firmemente ancladas en el suelo de tu conciencia. Y esa ancla es la que hará que tu presencia transforme silenciosamente todos los ambientes que toques. Y ahora, ante esta conquista silenciosa, surge una nueva pregunta como un amanecer renovado. Si logramos liberar nuestra alma desde dentro, ¿cómo podemos entonces liderar e inspirar a otros para que hagan lo mismo, no imponiendo, sino simplemente siendo un ejemplo? Existe una fuerza invisible que mueve multitudes, que despierta lo mejor en las almas adormecidas, que atraviesa el tiempo sin necesidad de aplausos ni de discursos elocuentes, el ejemplo silencioso de una vida bien vivida. Inspirar verdaderamente a otros no es convencer, no es argumentar, no es manipular, es ser. Es caminar con tal integridad que aquellos que observan sientan en su propio corazón el llamado a ser más grandes de lo que son. La forma más elevada de liderazgo es el liderazgo del ser. Los antiguos lo sabían. Las palabras pueden olvidarse, las promesas pueden romperse, los ideales pueden ser tergiversados. Pero la presencia viva de un alma coherente es como un faro en la noche oscura. No llama a nadie directamente, pero ilumina el camino para quien desee ver. Marco Aurelio, gobernando un imperio en decadencia, no necesitó gritar para ser recordado como uno de los mayores líderes de la historia. Simplemente vivió sus principios, escribiendo, reflexionando, actuando en silencio, confiando en que la verdadera influencia proviene del carácter, no de la propaganda. El primer secreto para inspirar a otros es la coherencia absoluta entre lo que se cree y lo que se practica. En un mundo donde tantos hablan de valores, pero actúan en contradicción, la coherencia se convierte en una rareza preciosa. Y es precisamente eso lo que crea verdadero magnetismo. Cuando tus acciones reflejan tus palabras, cuando tu vida es la extensión natural de tus convicciones, te conviertes, casi sin darte cuenta, en una invitación viva a la transformación de los demás. Pero atención, inspirar no es cargar a nadie sobre tus hombros, no es arrastrar ni forzar. Cada alma tiene su propio tiempo, su propio ritmo de despertar. El verdadero inspirador planta semillas, las riega con su ejemplo y confía en la fuerza de la naturaleza para hacer el resto. Como decía Epicteto, no enseñes tu filosofía con palabras, vívela. Otro pilar de esta inspiración silenciosa es la humildad.
El verdadero sabio no se coloca por encima de los demás, camina a su lado como un igual que simplemente ha recorrido algunos caminos antes. La arrogancia repele, la humildad atrae. Cuando admites tus errores, compartes tus aprendizajes y no ocultas tus luchas, creas un espacio seguro donde otros también pueden crecer sin miedo a equivocarse. El tercer secreto es la paciencia. Inspirar es un trabajo de largo plazo, invisible y silencioso. Muchas veces no verás los frutos de tu ejemplo de inmediato. Tal vez ni siquiera los veas en vida, pero como un árbol que lanza sus semillas al viento, estarás participando en algo mucho más grande que tu existencia individual, la corriente invisible de la transformación humana. Piensa en figuras como Cicerón, que incluso enfrentando el cinismo y la corrupción de su tiempo, se mantuvo fiel a los ideales de justicia y libertad. Aunque fue silenciado por la violencia, sus palabras y actos resonaron a lo largo de los siglos, influyendo en generaciones de pensadores, líderes y ciudadanos. La verdadera influencia no se mide por la popularidad del momento, se mide por la profundidad de las raíces que siembras. Para vivir de manera inspiradora, practica todos los días la vigilancia sobre tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Pregúntate, si alguien estuviera observando mi vida en silencio hoy, ¿qué aprendería? No busques ser perfecto, busca ser auténtico, busca ser valiente. Busca ser un ejemplo vivo de aquello que más admiras en los grandes hombres y mujeres de la historia. Y entonces surge una nueva pregunta, como una montaña en el horizonte: si podemos inspirar mediante el ejemplo silencioso, ¿cómo podemos también encontrar fuerzas para levantarnos cuando fallamos y decepcionamos a aquellos que nos miran? En algún momento del camino, tan cierto como el amanecer, fallaremos. No importa cuán vigilantes seamos, ni cuán firmes sean nuestros principios. En algún instante diremos la palabra equivocada, tomaremos la decisión errada, actuaremos de un modo que, al mirar hacia atrás, desearemos poder deshacer. La caída en esta travesía del alma no es la excepción, es una parte esencial del camino. Y es en ese momento oscuro, cuando decepcionamos a nosotros mismos y quizás a aquellos que se inspiraban en nosotros, que el verdadero estoico se revela, no en el instante de gloria, sino en el instante de ruina. Los antiguos sabían que la grandeza no reside en la perfección, sino en la capacidad de levantarse. Séneca decía, no es que el sabio no caiga nunca, es que se levanta más fuerte tras cada caída. Lo que diferencia al sabio del insensato no es la ausencia de errores, sino la forma en que responde a ellos. Mientras el insensato se ahoga en la vergüenza y la rendición, el sabio convierte cada fallo en un peldaño para ascender aún más alto. El primer paso para levantarse es enfrentar el error con brutal honestidad. Sin máscaras, sin excusas, sin rodeos. Reconoce la falla. Mírala a los ojos. No la minimices, no la racionalices. Decirse a uno mismo, me equivoqué, es, paradójicamente, uno de los actos más liberadores que existen. Porque en el reconocimiento sincero nace la semilla de la transformación. Después, es necesario practicar la autocompasión sabia. No esa compasión perezosa que justifica todo, sino una compasión valiente que entiende que errar es humano, pero quedarse caído es opcional. Marco Aurelio aconsejaba tratarse a uno mismo como a un amigo querido, corregir con firmeza, pero sin crueldad. Cuando caemos, merecemos una mano fuerte que nos levante, y muchas veces esa mano debe ser la nuestra. Otro aspecto crucial es hacer las paces con aquellos a quienes decepcionamos siempre que sea posible, no para lavar la culpa, sino para restaurar la verdad.
Una disculpa sincera, una acción que demuestre arrepentimiento real, una actitud humilde ante el daño causado. Estos gestos no solo ayudan a reparar vínculos rotos, sino que también curan nuestra propia alma. Sin embargo, no siempre seremos perdonados. No siempre nuestras reparaciones serán aceptadas. Y ahí es donde la resiliencia estoica debe brillar con más fuerza. Comprender que el arrepentimiento genuino debe nacer de la búsqueda de la verdad interior, no de la necesidad de ser absuelto por los demás. Debes perdonarte a ti mismo, continuar tu camino y aceptar que el perdón externo puede no llegar. La verdadera redención reside en vivir de tal forma que el error no se repita jamás. En la práctica, adopta el ritual de la reflexión nocturna. Antes de dormir, revisa tu día como un general revisa el campo de batalla, sin ilusiones, sin autocompasión. ¿Qué se hizo con honor? ¿Qué podría haberse hecho mejor? Y ante las fallas, traza acciones concretas para corregir al día siguiente. No cargues el peso del error como una piedra sobre tus hombros. Úsalo como material para construir la próxima etapa de tu fortaleza interior. Los ejemplos históricos nos muestran que los más grandes también cayeron. Lincoln sufrió humillantes derrotas políticas. Cicerón fue exiliado. Séneca, en cierto momento, quedó atrapado en las intrigas de la corte que acabarían destruyéndolo. Ninguno fue salvado de las caídas, pero todos se levantaron. Todos utilizaron la adversidad como fuego purificador para forjar almas aún más grandiosas. Y así comprendemos que decepcionarnos no es el fin del viaje. Es de hecho una oportunidad rara, la posibilidad de recomenzar mejor, más lúcidos, más libres del orgullo que solo la experiencia de la caída puede derribar. Cada error aceptado, cada lección aprendida, cada resurgimiento consciente nos acerca a lo que los antiguos llamaban arete, la excelencia del alma, y frente a esta nueva visión surge una pregunta inevitable, sutil y poderosa. Si podemos aprender incluso de nuestras caídas, ¿cómo podemos entonces cultivar diariamente una mente invencible que permanezca serena y fuerte ante cualquier circunstancia? En tiempos de bonanza, cualquier mente parece fuerte, pero es en las tormentas, en los golpes inesperados, en las pérdidas irreparables, donde se revela la verdadera fuerza interior. La mente invencible no es aquella que nunca siente dolor, es aquella que siente profundamente y aún así permanece firme. Que llora, que sangra, que se entristece, pero que como una montaña rodeada de tormentas jamás se doblega. Construir esa mente es el arte supremo de los sabios, y para los estoicos no es solo un ideal, es un deber. Marco Aurelio, enfrentando guerras, traiciones, epidemias, nunca pidió una vida más fácil. En cambio, pedía una mente capaz de soportarlo todo con dignidad. Escribía para sí mismo: no pidas que los acontecimientos sean como deseas, desea más bien ser fuerte para afrontar lo que sucede. La grandeza estoica nace de esta inversión de perspectiva. La vida no necesita ser más amable. Tú debes ser más fuerte. El primer fundamento para cultivar una mente invencible es la aceptación activa de la realidad. No luchar contra lo que no se puede cambiar. No malgastar energía lamentando lo inevitable. La aceptación no es resignación, es inteligencia. Es ver el mundo como es, no como nos gustaría que fuera. Es abrazar la vida con todo su dolor y toda su gloria, como un aliado en el proceso de pulido del alma. Esta aceptación debe ir acompañada de un entrenamiento diario de la percepción. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Cuando ocurre algo doloroso, la reacción automática es teñir el hecho de juicios.
esto es horrible, esto es injusto, no lo merecía. La mente invencible cuestiona esas etiquetas. Pregunta, ¿qué es esto objetivamente? ¿Qué puedo aprender aquí? Así transforma el dolor en sabiduría, la pérdida en oportunidad de expansión. Otro pilar es la preparación mental para las adversidades, el ejercicio que los estoicos llamaban premeditatio malorum. Visualizar conscientemente las dificultades antes de que ocurran, no para vivir ansiosos, sino para fortalecerse. Quien se prepara para la pérdida, la traición, la enfermedad, la muerte, cuando lleguen y llegarán, las recibe no como una víctima, sino como un guerrero preparado para el combate. La práctica de la resiliencia comienza con las pequeñas pruebas diarias. Un retraso inesperado, una crítica injusta, una pequeña pérdida. Cada incomodidad menor es un campo de entrenamiento para el alma. Si aprendes a mantener la serenidad en esos momentos, estarás entrenando tu mente para soportar, con nobleza, las grandes tempestades. Y nunca debemos olvidar, la mente invencible no es fría ni insensible. Siente todo, pero elige cómo responder. Es como un comandante que siente el miedo recorrer sus tropas antes de la batalla, pero que aún así los inspira a avanzar. La mente invencible no se ilusiona, sabe que habrá dolor, pero también sabe que el dolor no es un monstruo incontrolable, es un maestro silencioso, una etapa de evolución. Los ejemplos históricos son faros en este camino. Piensa en Viktor Frankl, quien sobrevivió a los horrores de los campos de concentración nazis. En medio de un sufrimiento indescriptible, descubrió que incluso cuando todo le es arrebatado a un hombre, queda la última libertad, la libertad de elegir su actitud. Esa libertad es la semilla de la mente invencible. Y para consolidar esta construcción diaria, propongo un ritual estoico matutino. Al despertar, repítete: hoy encontraré ingratitud, mentira, envidia, crueldad. Nada de eso me afectará, porque sé que la naturaleza humana es así, y elijo permanecer íntegro. Este pequeño acto de preparación, hecho con sinceridad, arma tu mente para resistir sin endurecerse, para sentir sin derrumbarse. Así, con paciencia, disciplina y coraje, la mente se convierte en una muralla inquebrantable frente a los vientos de la adversidad. Una fortaleza luminosa que no niega el sufrimiento, pero que lo trasciende con dignidad serena. Y ahora, al alcanzar estas alturas silenciosas del alma, surge una última pregunta, como el brillo de una estrella solitaria en el cielo nocturno. Si somos capaces de construir esa mente invencible, ¿cuál es entonces el propósito final de esta travesía de fortalecimiento interior? Hemos cruzado desiertos, escalado montañas interiores, enfrentado tormentas invisibles y moldeado nuestra mente como el herrero moldea el hierro al rojo vivo. Y ahora, frente a esta obra silenciosa y ardua, surge la pregunta más profunda de todas: ¿para qué? ¿Para qué soportar tanto dolor con dignidad? ¿Para qué pulirse día tras día, noche tras noche, como un escultor que nunca se da por satisfecho? ¿Cuál es, al fin, el verdadero propósito del fortalecimiento del alma? Los antiguos sabios, en su sublime simplicidad, responderían: el propósito es ser digno de la existencia. No en el sentido egoísta de conquistar trofeos y aplausos, sino en el sentido supremo de honrar el privilegio de estar vivos, de convertirse en uno con la razón universal que permea todas las cosas, de vivir de tal manera que la propia vida, con toda su fragilidad y brevedad, sea elevada a una obra de arte silenciosa. Marco Aurelio, aislado en el frío de las campañas militares, se escribía a sí mismo: ¿qué te impide actuar conforme a la razón? Nada.
Entonces, actúa según la razón y cumple tu papel en el gran drama de la vida. Fortalecer el alma es, por tanto, prepararse para participar conscientemente en ese drama, no como un extra perdido, sino como un actor noble que conoce su papel y lo desempeña con honor hasta el último acto. El propósito final es trascender el ego estrecho, la búsqueda mezquina de comodidad y reconocimiento y convertirse en una chispa viva del orden universal. Ser un canal a través del cual fluyen hacia el mundo la justicia, la sabiduría, el coraje y la compasión. Ser, como decía Séneca, un amigo de la humanidad, aun sabiendo que muchas veces la humanidad será ingrata, ciega y hostil. Pero hay algo aún más sublime. El fortalecimiento del alma es la preparación silenciosa para aceptar la muerte, no como derrota, sino como coronación, no como tragedia, sino como travesía. Cuando el alma ha sido entrenada para no temer el dolor, para no aferrarse a ilusiones, para no depender del aplauso, entonces está lista para partir en paz, como un soldado que, habiendo cumplido su misión, entrega sus armas con una sonrisa serena. El fortalecimiento del alma también es un regalo para el mundo. Cada alma que se vuelve más fuerte, más lúcida, más libre, hace que el mundo entero sea un poco más luminoso. Quizás nunca sepas cuántas vidas tocaste con tu ejemplo silencioso. Quizás nunca veas el fruto de las semillas que sembraste, pero eso no importa. Lo importante es sembrar. Sembrar cada día, incluso en campos áridos, incluso bajo la indiferencia de los transeúntes. El propósito es vivir de tal manera que, en el momento final, puedas decirte a ti mismo, sin arrepentimientos, fui fiel a lo más elevado dentro de mí, nada más, nada menos. Para alcanzar esto, propongo una práctica final. Cada mañana, al despertar, pregúntate, hoy, ¿qué puedo hacer para ser digno de la vida que me fue dada? Y por la noche, antes de cerrar los ojos, pregúntate, ¿fui digno hoy? Si la respuesta es sí, aunque sea en pequeños gestos, estarás cumpliendo el llamado más alto que existe. Así, el fortalecimiento del alma revela su razón más profunda. No es para evitar el sufrimiento, no es para ganar admiración, no es para volverse invulnerable al mundo. Es para vivir como una llama que, aún rodeada de viento, jamás deja de iluminar. Es para ser en cada instante la mejor versión de ti mismo, no porque el mundo lo exija, sino porque tu alma, silenciosa y eterna, reconoce que nació para eso. Ahora, después de este largo viaje a través de los muros invisibles de la existencia, nos encontramos ante la última y más solemne puerta, la responsabilidad de ser el guardián de tu propia alma. Porque al final, nadie vendrá a salvarte, ninguna institución, ningún héroe, ningún maestro. No habrá multitudes que aplaudan en silencio tus decisiones correctas, ni tribunales que juzguen tu conciencia. Solo tú, solo tu alma, esa pequeña llama que atraviesa los siglos y que algún día tendrá que mirarse a sí misma y responder, ¿fui fiel? El llamado final es simple y brutal. Asume el mando de ti mismo. Conviértete en el centinela inquebrantable de tus pensamientos, de tus valores, de tus acciones. No transfieras esa responsabilidad, no delegues tu paz en nadie. Como decía Epicteto, si quieres ser libre, aprende a servir solo a la verdadera razón. Sé el soberano silencioso de ti mismo, el incansable constructor de tu propia fortaleza interior. Ser el guardián de tu alma significa resistir las fuerzas corrosivas que nos asedian a diario, el miedo, la envidia, la vanidad, la desesperación. Es proteger la llama de la dignidad, incluso en las noches de tormenta. Es decidir cada mañana que no vivirás por casualidad ni serás simplemente una hoja arrastrada por el viento de las circunstancias. Serás raíz,
serás roca, serás luz. Ser el guardián de tu alma es saber que habrá caídas y aún así no rendirse. Es comprender que habrá días en que la voluntad flaqueará, que la tentación del confort fácil parecerá irresistible, que la soledad se volverá insoportable. Y aún en esos días, incluso en esos abismos, elegir levantarse, elegir una vez más decir sí a tu mejor versión. Este llamado requiere coraje, porque no es fácil vivir para la eternidad en un mundo obcecado con lo efímero. No es fácil cultivar virtudes eternas en medio de la prisa, la superficialidad y el estrépito de la mediocridad. No es fácil, pero es necesario y, aún más, es sagrado. Convertirse en el guardián de la propia alma es el acto más revolucionario que un ser humano puede cometer. Porque un hombre o una mujer que se gobierna a sí mismo con sabiduría y compasión transforma el mundo a su alrededor sin necesidad de discursos o batallas. Su vida silenciosa se convierte en un puente, una antorcha, una esperanza viva para quienes aún caminan en las sombras. Así que hoy, ante este llamado, te pregunto, ¿estás listo para aceptar esta misión? ¿Estás dispuesto a proteger, pulir y honrar la llama que arde dentro de ti, incluso cuando nadie esté mirando? ¿Estás preparado para vivir no por la aprobación externa, sino por el silencioso aval de tu propia conciencia? Si tu alma respondió sí, aunque sea en un susurro, aunque sea tembloroso, entonces sabe lo siguiente: ya has comenzado, ya estás en la travesía. Y cada paso que des a partir de ahora, incluso entre tropiezos y caídas, será un paso hacia algo que el tiempo, la muerte y el olvido jamás podrán borrar. Tú, y solo tú, eres el guardián de tu propia alma. Protégela, honra tu ser, y haz de él una luz que jamás se apague. Si has llegado hasta aquí, sabe que formas parte de una pequeña y valiosa hermandad, la de aquellos que no rehúyen la verdad, que no temen mirar hacia adentro, que eligen cada día ser mejores de lo que fueron ayer. Si este viaje resonó contigo, si alguna palabra encendió una chispa en tu alma, te invito a dejar tu huella. Dale me gusta a este video, para que el mensaje alcance a más almas sedientas de sentido. Comenta abajo, comparte la reflexión que más te conmovió, o simplemente escribe: elijo ser el guardián de mi alma. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este es solo uno de los muchos caminos que aún recorreremos juntos. Tu interacción es lo que mantiene viva esta llama. Construyamos, juntos, una fortaleza de almas fuertes, libres e invencibles. Te espero en la próxima travesía.